esta posibilidad de charlar con él. Y muy buenos días, Ignacio. Estamos aquí compartiendo la radio en Arroyo Orese junto a la nueva estación, la radio de Rincón y la FM Santa Rosa de Calchines de Santa Rosa de Calchines. Eh, Queríamos conocer tu opinión con respecto a la situación económica, cómo analizás las medidas que está tomando el gobierno nacional. Estamos en plena casi preparándonos a lo que será la campaña de trigo y bueno, algunos elementos que nos parecen importantes desde la perspectiva de la sociedad rural, conociendo a los productores, conociendo lo que es la realidad del campo argentino. Bueno, Aldo, gracias por, como siempre, por tenernos en cuenta para saber nuestros pareceres. Eh, a ver, desde la Sociedad Rural de Santa Fe y todas las entidades, porque en definitiva entiendo que es el sentimiento de los productores, vemos un escenario de incertidumbre, donde no está muy claro el rumbo. Es más, lo decimos más como ciudadanos, porque todos los productores, antes de ser productores, somos ciudadanos. No vemos claro el rumbo que Argentina quiere, qué lugar quiere tener en el mundo y qué rumbo quiere tomar internamente, ¿no? Entendemos que hay políticas erráticas. Después, la pandemia en algunas cosas sirvió como excusa en las cuestiones estructurales que no se han modificado, y ahora tenemos el elemento de la guerra esta entre Rusia y Ucrania, que también a veces sirve para excusas, cuando en realidad tal vez deberían ser oportunidades, ¿no? Entonces, Argentina no resuelve sus problemas estructurales, los acrecienta, y cuando se le presentan oportunidades, parece que son un problema, ¿no? Entonces, del lado de la producción, y ahí sí me refiero al campo, bueno, un escenario de mucha incertidumbre, porque no hay señales claras hacia incrementar producción, si eso tiene sentido. Vemos que hay una enorme transferencia de recursos desde el interior del país, de todas las localidades. Los que estamos en el interior sabemos la cantidad de recursos que se transfieren a un gobierno central que no resuelve los problemas, digamos, ¿no? Entonces, básicamente una cuestión de incertidumbre, y a esta altura, ya después de más de 2 años de gestión, casi 3 años de gestión, ya de pérdida de confianza con estas autoridades, porque ellos mismos en algún punto le han quitado valor a la palabra, ¿no? La propia palabra, no solo de los ministros, que ellos, como ejemplo el ministro Domínguez, que te asegura que no va a faltar combustible, y todos sabemos que nos falta combustible, hasta la palabra del presidente, donde un día dice que no va a aumentar derecho de exportación y a los 2 días aumenta los derechos de exportación, o bueno, saca un decreto en plena pandemia y es el primero en violarlo, ¿no? Entonces se ha perdido el valor de la palabra, por lo cual hay como una confianza rota, ¿no? Sí, además lo que yo estaba pensando, lo que vos estabas diciendo, bueno, el tema de la economía, el tema del gasoil, pero principalmente hay que, digamos, tener confianza, saber las reglas de juego, pensar que esta es una nueva oportunidad que tiene la Argentina a involucrarse a nivel mundial, porque, bueno, la crisis de Ucrania y Rusia ha permitido que, por ejemplo, otros países puedan exportar trigo. Y para exportar trigo hay que producir más trigo. Y bueno, esto también tiene que haber acompañamiento de un gobierno con políticas públicas, políticas claras de acompañamiento y con decir, bueno, vamos a estar con ustedes en una campaña que puede ser récord, que nos puede posibilitar conseguir dólares, que puede posibilitar que esta economía empiece a despegar o empiece a crecer y dar recursos digamos, a los trabajadores, a la gente que trabaja, y se queda sin palabra porque no se toman decisiones. Quizás eso es lo que más preocupa, porque si tuviese el respaldo, le dicen, bueno, vamos a hacer Argentina nuevamente, por reeditar una consigna de los años 40, el granero del mundo, pero hagámoslo en serio y con políticas claras y respaldando a los productores. Sí, no sería tan difícil, lo están haciendo Uruguay, Paraguay, Brasil, nuestros países vecinos hace años están con una estrategia de posicionamiento, en alguna parte ocuparon lugares que Argentina dejó, digamos. Entonces el problema no es de este gobierno solamente, para ser franco, es un problema de la dirigencia política, ¿no? De no lograr acuerdos mínimos de estabilidad institucional y de estabilidad económica, ¿no? Porque
Ahora con la guerra queda muy evidente lo del trigo, ¿no? Se retiran Rusia y Ucrania, proveen el 35% del trigo mundial, por lo cual se produce ahí un déficit de oferta que todos están en condiciones de ocuparlo, ¿no? Antes de la guerra, o con la guerra, Argentina, todos los productores y las cadenas del trigo, etcétera, bueno, vamos a incrementar áreas sembradas, vamos a incrementar 1 millón de 7 millones, vamos hacia 8 millones de hectáreas sembradas de trigo para tener mayor producción. Y luego de las medidas del gobierno estamos más cerca de las 6 millones que reeditar el área sembrada el año pasado, ¿no? Pero el año pasado tuvimos y es anterior a la guerra, tuvimos el tema de la carne, ¿no? Y ahí también Argentina dio un mensaje al mundo que privilegia el mercado interno y que no le interesa o es indiferente el mercado externo cuando tenés una demanda constante de proteína animal, sobre todo proteína animal de calidad, ¿no? Premium, digamos, que tiene un alto valor en el mundo, ¿no? Bueno, ese papel que Argentina no quiso ocupar, lo están ocupando Uruguay y Paraguay, digamos, ¿no? Uruguayos y paraguayos están engordando novillos con el maíz argentino, a maíz barato, y están ocupando esos mercados. Entonces, claramente algunas cosas estamos haciendo mal, a veces prevalece lo ideológico y no lo sensato. Los países vecinos, Uruguay, Brasil, han tenido gobiernos más de centro-derecha, más de centro-izquierda, pasaron de un Lula a un Bolsonaro, y la política agropecuaria y su rol ante el mundo no lo han cambiado, digamos. Lo que son, claramente han detectado en qué son competitivos ante el mundo, y sobre eso han trabajado, han establecido políticas, y no tienen problemas de mercado interno y mercado externo. Esas falsas dicotomías se solucionan con mayor producción. Aquí en Argentina, con esa falsa dicotomía, estamos estancados. Los derechos de exportación en productos agrícolas cumplieron 20 años. Bueno, hace 20 años estamos estancados en los 120 millones de toneladas. Habíamos cuadruplicado nuestra producción en los 90, con la hidrovía y con tecnología, etcétera. Habíamos cuadruplicado nuestra producción agrícola y hace años estamos estancados. Lo mismo nos pasa con la leche, estamos estancados en producción de litros hace décadas, y lo mismo en producción de carnes, con menos stock de hacienda. Hemos perdido muchas cabezas con aquel cierre de exportación 2006-2011, perdimos 10 millones de cabezas, casi el 20% del stock, y mantuvimos la producción, y en zonas más retiradas, por lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que los productores, a mayor presión impositiva y cambio de reglas, seguimos siendo deficientes, seguimos manteniendo niveles de producción, pero obviamente lo podríamos incrementar, que es lo que han hecho nuestros vecinos. Brasil duplicó su producción ganadera, y Paraguay ni hablar, teniendo claro que el mundo está demandando productos que estamos en condiciones de producir, por lo cual, bueno, un poco la cuestión de los productores es, claramente, la dirigencia política no se pone de acuerdo en muchas cosas. Los políticos argentinos discuten, hay muchas grietas y están discutiendo 100 años atrás, están discutiendo Hipólito Yrigoyen, cuando deberíamos estar discutiendo el presente y el futuro, ¿no? Así que bueno, tenemos una crisis política que tiene repercusiones en la economía, en lo social, etcétera, ¿no? Sí, no, yo estaba pensando, hablaba de la lechería, y Argentina fue uno de la cuenca lechera más importante de Latinoamérica. Se ha perdido también las empresas locales, hay empresas multinacionales que hoy están aprovechando esto, y digamos que picardía, porque también en los años 90 se pedía inversión en tecnología. Los productores invirtieron en mejor calidad, en trazabilidad de los productos, una serie de cuestiones que era para hacerlo competitivo en el mundo. Pero después las reglas no se cumplieron, y eso quedó para el desfasaje, y perdieron los productores nuevamente. Sí, los productores son muy permeables a la tecnología, digamos. Las grandes muestras, ¿no?, que se suceden en Expo Agro, Agroactiva, ¿no? Ustedes verán que es una vidriera de tecnología que los productores acuden y la incorporan rápidamente para tener producciones más eficientes. Por realidad, todo lo que es tecnología apunta a mayor producción con menores costos, ¿no? Entonces, claramente son absorbidas, digamos, ¿no? Entonces, en eso somos competitivos. El productor argentino, en el escenario mundial, somos competitivos en producción y en implementos, digamos, ¿no? La industria, la agroindustria es muy competitiva, muy innovadora, ¿no? En eso nos destacamos.
pero bueno, no hay políticas de Estado. Vos mencionaste los vaivenes, y el caso muy evidente es el de los biocombustibles, ¿no? Que fue una política de Estado, lo inició Néstor Kirchner, continuó, fue una política durante 10 años, donde muchas empresas de biocombustibles, muchas pymes se han desarrollado, y de golpe y porrazo te cambian las reglas de juego, se reduce el corte a la mitad, y claramente se vuelven obsoletas o ineficientes todas unas inversiones que se habían pensado para mayor lapso de tiempo, y hoy quedó eso desarticulado, y hoy podría ser la solución al problema de combustible. O sea, Argentina podría estar produciendo biocombustibles, esto implica agregado de valor en bienes agrícolas, digamos, en productos agrícolas. Esto es mano de obra, empleo local, hay muchas empresas de biocombustibles en distintas localidades donde generan trabajo. Desmantelamos eso, le pusimos un freno de mano por decisiones políticas, proyectos de legisladores santafesinos y votados por legisladores santafesinos, hay que decirlo. Y hoy estamos con problema de combustible, y todos sabemos lo que cuesta en dólares importar combustible, ¿no? Entonces, bueno, es un país extraño donde destruimos nuestras propias capacidades, generamos nuestras propias frustraciones, ¿no? Y vos mencionaste también otro tema ahí de la previsibilidad de los cambios de reglas de juego, y la presión impositiva es otro tema. Estamos destruyendo pymes, o sea, si tomás los censos agropecuarios, se han caído un montón de productores del sistema. Si tomás empresas industriales vinculadas a la agroindustria, empresas lácteas o empresas de la metalmecánica, bueno, muchas han desaparecido porque perdemos competitividad por presión impositiva. Entonces, la presión impositiva del Estado no es menor. Estamos yendo hacia un modelo de concentración, esto hay que decirlo, digamos, ¿no? De hecho, los derechos de exportación, las retenciones, han provocado mayor concentración, porque están quedando, cada vez se necesita más escala, más espalda, para mantenerse como un productor ganadero, como un productor lechero, como un productor agrícola, digamos, ¿no? Cada vez se necesita más espalda, y esto implica que salen jugadores del partido, lo cual es un modelo que nosotros de las entidades no lo compartimos, ¿no? Sí, además hay una crisis también de la matriz energética, hay una crisis de lo que es las comunicaciones, digamos, una inversión en infraestructura. Hoy pensamos en la hidrovía y bueno, se está debatiendo si se va a nacionalizar, si va a privatizarse, en qué condiciones. Y uno entiende que sería también abaratar costos, porque el transporte fluvial es un transporte barato en función del transporte por vía terrestre, pero también hace falta rutas, hace falta energía, porque la energía está colapsada, no hay energía, hay una crisis también energética, y hay una crisis sobre todo de digamos, nos estamos volviendo obsoletos en lo que significa pensar un país a futuro. Realmente, y se construye en gasoducto y cuando no hay gas, entonces es algo irrisorio lo que está pasando. Sí, tenemos problemas estructurales que no se resuelven. De hecho, cada vez que se quiere, o hay un hecho de corrupción o hay un hecho que frena lo estructural, ¿no? La matriz energética es crítica en Argentina. Estamos importando, estamos gastando divisas. Las pocas que tenemos las gastamos para importar energía, cuando podríamos producir energía no solo con vaca muerta, sino con biocombustibles, como te dije, o energía eólica o energía por agua, etc., ¿no? La verdad que en eso estamos a contramano del mundo, ¿no? Que en la cuestión ambiental no es menor innovar en cuestiones de generación de energía. Estamos en nuestra matriz logística es crítica. Vos hiciste mención al transporte. El transporte fluvial es 10 veces más eficiente que el transporte por camión. Y el transporte por tren es 4 veces más eficiente que el transporte por camión. Sin embargo, en Argentina el 90-92% se transporta por camión, digamos, ¿no? Y eso, digamos, hubo un retroceso. Es este deporte de mirar el pasado, es feo, no lo compartimos, pero a veces mirás el pasado para ver lo que desmantelamos, ¿no? Y lo que cuesta. Pero bueno, en lo que es hidrovía, que fue toda una innovación en su momento, nos permitió ser más competitivos, porque hay que tener presente que Argentina está lejos de los principales mercados del mundo. Entonces, todo lo que es los puntos de ineficiencia en logística nos deja fuera del mercado, digamos. No somos competitivos. La hidrovía fue una gran herramienta que entendemos que ahora merece una readecuación, digamos, merece un mayor desarrollo
hacia arriba, digamos, está la zona Upper River, digamos, la zona del Gran Rosario muy desarrollada, y sería interesante desarrollar todo lo que es hidrovía de Timbúes hacia el norte, aprovechando puertos de instalaciones portuarias que ya existen, aprovechando vías férreas que ya existen, pero bueno, cuando se dan esos debates, no se dan los debates a fondo. La matriz logística deberíamos modificarla, deberíamos lograr que el flete camión se utilice para flete corto, de poco recorrido. O sea, en promedio en el mundo un camión recorre 150 kilómetros. En Argentina estamos en los 1000 kilómetros. Para entender lo ineficiente que somos con las rutas que tienen 70 años de diseño, con los accidentes que tenemos, el costo de seguro. Bueno, ahora no hay cubiertas, no hay gasoil, etcétera, ¿no? Así que agreguémosle todos los problemas coyunturales, ¿no? Pero bueno, podríamos implementar o tener formas más eficientes de transporte, y ese debate no se da. Hay intereses, hay un sindicato que también tiene sus intereses en que esto no siga prevaleciendo. En fin, hay mezquindades políticas y sectoriales que son las que terminan prevaleciendo, y en el medio terminamos todos cautivos, porque la ineficiencia en logística la pagamos los dadores de carga, los productores, ¿no? Porque todo lo que es exportación, ese costo logístico lo pagamos los productores. Nosotros seguimos llevando nuestros granos hasta Rosario. Algunos productores recorren 300, 500, 1000 kilómetros por camión para llevar los granos a los puertos. O sea, esos son puntos de ineficiencia que lo pagan los productores. Y en lo que es importación, los pagamos los consumidores. Digamos, todo producto que ingresa, que tiene un componente importado, si no es importado 100%, cualquier producto industrial que tiene un componente importado, bueno, tiene una carga de costo logístico, porque ese bien llega probablemente a Buenos Aires, donde llegan el grueso de las importaciones, y llega después a destino vía camión. Entonces, el costo logístico, de hecho ahora estamos con la crisis del combustible, y estamos combatiendo la inflación, la guerra contra la inflación, decretó el presidente. Tenemos un problema de combustible serio, hay camiones varados por todos lados, y si ustedes ven el reporte de la Cámara de estos últimos días, el 30% de los camioneros tienen 12 horas de espera para cargar combustible, un 25% entre 6 y 12 horas, y un 25% entre 3 y 6 horas de espera para cargar combustible. Esas horas de espera. Y sobre precios. Eso va a precios, esa hora de espera no son inocuas, digamos. Alguien las paga y va a ser el consumidor, digamos, ¿no? Entonces, y la hora del camión parado, la hora del conductor, que con los riesgos que implica de dormir al costado de la ruta, de la espera, etcétera, digamos, es calidad de vida. En fin, la verdad es que tenemos problemas serios. Estamos yendo, esto es inédito, digamos, la crisis del combustible, la verdad que es inédito, sobre todo en la época del año. Ahí sí me voy a los productores. Hoy los productores están retrasando la siembra del trigo, el mundo nos pide trigo, el gobierno no da buenas señales, y aquellos que quieren sembrar no pueden sembrar porque no tienen combustible. Entonces, la verdad que es parece un país atado con alambre, ¿no? Literalmente. Ignacio, para ir cerrando, quiero saber si ustedes van a elaborar un documento. Sé que se están reuniendo distintas entidades, está la cuestión del combustible, pero está también la cuestión ¿no? De definir las políticas que tengan que ver con, digamos, si se siembra trigo, cuál es el fomento, cuál es el acompañamiento que necesitan por parte del Estado, con las políticas públicas, porque todos confiamos en un Estado donde ponga las reglas de juego, pero también que la haga cumplir, si no, ¿de qué sirve, no? Sí, las entidades, la Confederación Carfe emitió un comunicado hoy sobre este tema, justamente previsibilidad es lo que pedimos, digamos, y no hay previsibilidad, y a su vez la disputa en la cuestión de la energía y la salida de un ministro por denunciar un hecho de corrupción en un aspecto tan estratégico, la fiesta por los 100 años de YPF cuando hay camiones parados por todos lados. La verdad que hay un mensaje de la dirigencia política, del gobierno en particular y de la agencia de la política en general, que no nos gusta. Vamos a entrar en un terreno ya, tal vez se anticipan los ciclos electorales, ¿no? Argentina es un país extraño, tenemos elecciones cada 2 años, un año se gestiona medianamente y el otro año ya están pensando en elecciones. Tuvimos elecciones en noviembre, estamos en junio y ya están de vuelta hablando de elecciones, cuando a este gobierno le queda 1 año y medio de gestión. Entonces, hay un llamado de atención. La Mesa de Enlace Nacional también va a estar están con reuniones y también se va a pronunciar.
pero hay un llamado de atención a la dirigencia política. Necesitamos acuerdos de toda la dirigencia política para hacer un país viable. Digamos, no podemos estar en una disputa electoral permanentemente donde A se pelea con B y entre dos se pelean con C y no resuelven los problemas de la gente. La verdad que es esquivar los problemas. Digamos, las discusiones hoy políticas que estamos viendo los argentinos esquivan los problemas, digamos, ¿no? Está claro que al que le toca gobernar tiene mayores responsabilidades, pero también le toca a la oposición lograr acuerdos para por lo menos lo que es estructural pueda tener solución. De hecho, derecho de exportación, que es un tema que hablamos, hoy es un tema 100% del Congreso. El mismo presidente ha dicho que no puede modificar porque va a respetar lo que dice la Constitución, que la tiene que establecer el Congreso. Entonces, bueno, hay temas que la infraestructura en las provincias, todo esto que le transferimos a la nación, que no vuelve a la provincia. Vos mencionaste conectividad vial en rutas, o conectividad o inversiones portuarias, o conectividad en internet, etcétera, que son inversiones estratégicas para que los argentinos tengamos mejor calidad de vida y lo que nos interesa producir, podamos producir en mejores condiciones, que eso es en beneficio de todos. La verdad que hay responsabilidades, entendemos, de todo el arco político, algunos en menor medida, otros en mayor medida, que hoy no se están asumiendo y se están esquivando con disputas, nos parece, totalmente innecesarias y que son de esquivar los problemas, ¿no? Sí, no, todo se busca eficiencia y la que menos eficiencia tiene es el sector político también, porque realmente tendrían que buscar soluciones y no se las encuentra o no son capaces de encontrarla o buscarla, ¿no? Y sobre todo teniendo el conocimiento en nuestro país es realmente importante lo que ha sido las universidades, el sector intelectual, el científico, tecnológico. Creemos que tenemos los mejores asesores que se podrían brindar y a veces no se lo tienen en cuenta. Pero eso es otro tema de charlar en otra oportunidad. Ignacio, te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición y seguramente seguiremos charlando porque estos temas nos preocupan, pero también nos ocupan. Tenemos que ponerle, a partir de la participación, ponernos en camino hacia la construcción de la ciudadanía, como vos dijiste al comienzo, ¿no? Porque de eso se trata, construir ciudadanía y construir un país mejor. Muchas gracias. Aldo, te agradezco a vos como siempre y totalmente de acuerdo en construir ciudadanía, que creo que es lo que nos está faltando, levantar el ánimo de los ciudadanos y hacernos valer como tales. Así es. Un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente.